Carlos. Sí. Sí. Primero porque el actor se parece. Qué bárbaro, ¿no? Qué interpretación, Sí, Carlos, ¿no? Sí, por lo menos lo que acabo de ver, yo no vi la serie. Y en segundo lugar porque recordaba algunas cosas. Esa entrada de San Luna Park cuando jugó con los Globetrotters, era tan chiquito, embocaba bien, ¿eh? Sí. Obviamente no lo marcaba. Sí, tenía destreza Claro. para los Sí. deportes. Sí, sí. Mucha destreza y además, en general, como pasa con todos los presidentes en toda la etapa de su vida, muchas ventajas, Claro. ¿no? Le dejaban hacer los tiros, dice usted. Siempre, Sí, no, sí. siempre. Mirá, una anécdota que siempre contaba Menem de George Bush, es que un día Bush le dijo, ¿sabe qué diferencia hay entre un presidente norteamericano y un expresidente? No, le dijo Menem. Bueno, dice, mire, los sueldos es igual, la custodia es igual, toda su vida es igual, pero no lo dejan ganar al golf. Es verdad. Bueno, eso le pasaba a Menem. ¿Cómo lo conoció a Menem, Carlos? Bueno, yo lo conocí en 1975, yo era ministro de Trabajo de la señora Isabel Perón, Sí. y me pide una audiencia el gobernador de La Rioja y me dice, mire, yo soy gobernador de La Rioja, la presidente es riojana y no puedo conseguir que me den una audiencia. Entonces voy y le digo a la señora presidente, mire señora, pasa esto, me dice, sí, que venga tal día, creo un jueves. Bueno, lo espero en la explanada, le aviso, lo espero en la explanada, y aparece Menem, que realmente es un recuerdo inolvidable, porque venía con sus patillas que eran inmensas, que volaban, porque había viento, un saco blanco con recuadros azules, con forro rojo abierto, y venía caminando por la plaza. Bueno, ¿Solo venía? solito, sí, Solo. solito. Subimos al despacho de la Presidenta, el secretario privado González, que no se llevaba muy bien con él, le dice, tiene 10 minutos, bueno, entra, 1 hora y 5 después. Julio González, el secretario legal y técnico de Sí, Isabel, pero era quien manejaba la privada. que estaba en el helicóptero la noche del 24 de marzo. y el quien, 76. quien tenía el roce aparentemente sí, sí. Con Menem. Menem. Yo no recuerdo el detalle porque... ¿Cuánto estuvo entonces? ¿1 hora y cuánto? 1 hora y 5. Ah, iban a Así, ser 10 minutos. Eran 10 minutos a lo Menem. A lo Menem. digamos. Bueno, no, digo, al día siguiente yo le pregunté a la presidenta y me dijo, qué personaje fascinante. Bueno, lo espero ahí en la antesala, bajamos, explanada, lo despido y me dice, nunca me voy a olvidar de esto cuando yo sea presidente. Yo llegué a mi despacho, le comenté a mi entorno y digo, mirá lo que me dijo este riojano. Se mataron de risa. Matamos de risa. Pero mire qué interesante. Cuando me nombra su ministro de Interior, en el discurso en el que habla, está grabado, en ponerme en posesión, dice, en 1975, Rucau Se acuerda. me abrió el camino a esta reunión y le dije, no me voy a olvidar de usted cuando sea presidente. Eso es lealtad. No, eso es una habilidad maravillosa de comprender cómo se puede relacionar uno con la gente. Mi última reunión con Menem, que fue poco antes de que empezara la pandemia, me dijo 3 cosas que a mí me dejaron impactado. La primera, la mujer de mi vida fue Zulema Menem. Zulema Yoma. Sí, Zulema Menem. Sí, le dijo Zulema Menem. Sí. Mi hija tiene una devoción por mí que tendrían que envidiar muchos padres, porque me está cuidando en momentos de mi salud muy complicados. Y la tercera cosa me dijo, el próximo presidente va a ser Milei. ¿Eso cuándo también, se lo dijo? eso Marina también Antes. se lo dijo al propio Milei. Sí. El propio Sí, bueno, Milei lo cuenta. No, además le puedo contar... Pero lo en el que- mismo ¿sabe? 2020 Eso fue ahí en porque Echeverría. el 2020 Sí. No, Era es que, muy difícil pero es ese que esto presagio. esto es muy interesante porque Menem fue siempre un gran observador de la televisión. Y viéndolo por televisión, le vio algo especial. Y un día, después de un programa de televisión, Coan, creo que en algún momento lo van a entrevistar. Sí, estuvo ayer. Ayer estuvo Bueno, Alberto. creo que fue Coan el que llama por teléfono al estudio y habla con una productora y le dice, el presidente Menem quiere hablar con el panelista Milei. Milei creyó que era una broma. Era Menem, que lo invita a comer a su casa. Y cuando lo recibe en la puerta de su casa, lo mira y le dice, vos vas a ser presidente. Milei se quedó estupefacto porque en ese momento era un panelista Claro. de televisión, Ahora, trabajaba se por otro habló- candidato que era Esper. Se habló mucho, Carlos, de lo outsider de Milei y lo outsider de Menem, pero Menem era un outsider distinto porque venía de la política, de Era adentro tan del outsider. sistema, era gobernador. Menem era un outsider en su relacionamiento con el mundo de ustedes, Ah, con el Sí. mundo del espectáculo. Sí. ¿No? Empezando por Susana Jiménez.
Tenía devoción por Susana. En un momento Tenían yo recuerdo... demasiada devoción, sí. Usted dice que pasó No, algo, ¿eh? no, Dios me libre. Pero no, en un momento yo recuerdo que Menem le dice a Susana, cualquier hombre querría al lado suyo una mujer como vos, o te querría vos al lado de él, como que se le tira un lance. El primer impacto mediático de Menem con Susana es una foto en la revista Gente en Mar del Plata. Ustedes recuerdan el físico de Menem, ¿no? Era un gran seductor, pero no era que un físico... Bueno, el tipo se sacó en malla la foto con Susana aquí en Menem. Ah, sí, eso fue una tapa. Claro, fue una tapa de gente, búsquenla porque tiene que estar por ahí. Bueno, ese era Menem. Menem es un personaje que te da una actitud atrás de otra, un tipo absolutamente querible, nada rencoroso. Realmente yo recuerdo, bueno, ahí están momentos de la vida increíbles, ¿no? Cuando jugó en la selección. Carlos, usted no se da cuenta, pero no para de mirar la pantalla porque no para de mirar es que su propia vida, la vida de la Argentina, la historia de un país. Perdóname, ahí estaba con Bill Clinton, ¿no? Sí. Bill Clinton, que era un personaje, era Elvis Presley en Estados Unidos. Sí, claro. Hillary Clinton, estábamos comiendo en la mesa y me dice, ahora cuando entre mi marido va a ver que tiene una habilidad increíble para mirar cada uno que le va a sacar una foto. Y tiene la sonrisa perfecta para esa foto. Y así era, ¿eh? Todas las fotos las sacaba con un perfil. Yo no sé cómo hacía, pero... Salía siempre bien. Y él pegó una onda con Menem impresionante, personal. Era la onda de dos tipos que les gustaba el mundo, les gustaba el show y sabían gobernar. Y Menem pegó onda con Clinton, pero también con Bush. Sí, y con Fidel, que le regalaba los habanos y él le mandaba el vino. Yo les puedo contar las dos cosas. Con Bush, en realidad era una relación que se busca desde el punto de vista de la política exterior. Recuerden que en ese momento Francis Fukuyama acababa de escribir El fin de la historia. El fin de la historia, Parecía que había una sola superpotencia y Menem se pega ahí, muy simpático, porque hay que ir a la Casa Blanca y decirle al presidente de Estados Unidos, me dijeron que juega al golf, juguemos. Y el tipo le diga, bueno, mañana. Ahí está la tapa con Susana. La famosa tapa con Susana. Bueno, miren las patillas, esas que les cuento que volaban, que después se fue recortando, ¿no? Sí, más que volaban, abrigaban también, ¿no? Porque mirá el pelo. Tremendas patillas, ¿no? Y bueno, y con después de Bush, entonces, la relación con Clinton es una relación ya mucho más cómoda, porque ya Menem estaba mucho más canchero y realmente la usó muy bien. Hasta tal punto que Menem es quien firma lo que luego destruyeron Lula, Kirchner y Chávez, que es el ALCA, en una reunión en Miami, en el Biltmore de Miami, Hotel Biltmore de Miami, y yo estuve con el presidente. Yo era en ese momento ministro del Interior y fue la primera vez en mi vida que viajé en el auto del vicepresidente de los Estados Unidos. Después viajé en el de Gore, que es una cosa muy extraña, ¿eh? ¿Por qué? No, porque los vicepresidentes allá son tratados como los presidentes, entonces vos vas en el medio de una cosa que no sabes qué pasa. Claro, claro. Un helicóptero arriba, ambulancia como una adelante. Cápsula de máxima seguridad. Sí. Carlos, porque ayer hablamos mucho con Alberto Cohen, habló mucho de algunas características de Menem, un Menem tremendamente convencido en sí mismo. Totalmente. Tremendamente convencido, que no dudaba a la hora de ejecutar el poder, que no lo compartía el poder. ¿Cómo se podía lograr estar bien con Estados Unidos y con Fidel al mismo tiempo? Bueno, lo que pasa es que él con Fidel tenía una relación muy de... Le mando mis vinos, me manda sus habanos. Lo mismo nos dijo Cohen. Lo mismo. Pero no mucho más. Hasta el punto que les cuento un detalle muy interesante que no se conoce. Cuando estuvimos en aquella actividad con Bill Clinton y Al Gore en Miami, el alcalde de Coral Gables, donde está el hotel, le dice al presidente que la comunidad cubana, norteamericana, quisiera hacer un acto de homenaje. Lo abarajó ahí nomás. Se juntaron 10.000 personas. Quien estaba al lado de él, luego tuvo mucha fama por ser anticastrista, y es además el padre, el hijo de él, es el dueño del Inter Miami, donde juega más Canosa. Más Canosa, un referente. Más Canosa, un durísimo. Durísimo. Bueno, Menem lo hizo llorar ese día, porque se paró en la tribuna y le dijo a los cubanos, yo no me meto en la política de su país, pero el día que vuelva a la democracia, yo quiero caminar con ustedes por La Habana libre. ¡Wow! Se cayó el estadio. Salimos y más Canosa
me abraza y me dice, este hombre, si viene a Miami, puede ser gobernador de la Florida. Claro, claro. Qué bárbaro. Un personaje que además ¿Lo muy buena persona. vio Carlos quebrado a Menem cuando Sí, murió como Carlitos? obviamente. ¿Ese fue el momento de quiebre de su vida? Totalmente. ¿Qué recuerda? Bueno, de y a eso? usted le tocó acompañarlo en la campaña justamente Sí, pero después yo de la además muerte de soy Carlitos, quien le ¿no? avisa a Zulema y Zulemita, Sí. en realidad, cuando les cuento. Yo estaba reunido con Carlos Reutemann en la planta baja de Casa de Gobierno, en una oficina. Yo ya no era más ministro de Interior porque era candidato a vicepresidente y no me pareció que tenía que hacer las dos cosas. Y estamos saliendo, hablando con Lole, y aparece corriendo Menem, imposible verlo a Menem corriendo. Y no me acuerdo cuál de sus secretarios me dice, tuvo un accidente, Carlitos, llama a Zulema. Entonces me voy al despacho de Corach, que era mi despacho anteriormente, no estaba Carlos, agarró el teléfono, llamó y ya sabían ellos, se habían enterado por la radio. Lo que había pasado. Entonces lo que hicimos fue, obviamente, mandarlas rápidamente con el helicóptero de Policía Federal. Él fue en el presidencial y luego estuvimos todos ahí y ya había fallecido Carlitos cuando Qué tremendo. llegamos. Le podemos pedir un punto ahí porque nos queremos detener en la muerte de Carlitos, que además es el inicio de la serie y también es el final porque es la decisión de Menem de asumir una nueva campaña electoral en ese contexto. Con Carlos Rucauf y revisar los 90. ¿Le molesta que se revise tanto los 90? No, ¿por qué? Es la historia. Es la historia. Bueno, y hablando de la historia... Uno cuando toma un rol en la historia tiene que hacerse cargo de lo bueno y de lo malo. No existe el hombre perfecto, no existe el presidente ni el vicepresidente perfecto. Todos nos equivocamos, así que seguramente hemos cometido errores. Si quiere, empezamos a abordar esta sucesión de cortes que hemos preparado para usted. Dale. Le proponemos que se vea y después nos diga qué ve cuando se ve. A ver. La universidad durante el justicialismo será el espejo de la democracia que vivirá el país. Abierta, sin cupos ni aranceles. La permanencia en ella estará fundada no en la capacidad económica de cada estudiante, sino en su inteligencia. Ahí está. Tenía pelo, Rucauf. Bueno, ahora también. No, bueno, pero no es el mismo pelo, porque después me quedé pelado. Y yo siempre le digo a los periodistas que me preguntan si este pelo es mío, le digo, sí, es doblemente mío. ¿Por qué? Porque me lo sacaron de atrás y además lo pagué. Está muy bien, claro, por supuesto. Está muy bien. ¿Cuántas cosas pasaron desde ese país Bueno, de ese país me quedé ¿no? pelado Claro, y claro. después me recuperé cuando me retiré de ¿Qué la edad tenía ahí, política. Carlos? No tengo idea. Pero usted ¿Ese fue... qué año es? Ah, esto es 83. 83. Pero fue ministro muy joven usted de Isabel. Bueno, sí, yo fui ministro en 1975, tenía 31 años. Claro. Muy joven. Muy joven. Claro. Bueno, el segundo ministro más joven de la historia argentina. El más joven fue Hipólito Jesús Paz, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Juan Domingo Perón y me ganó por 3 meses. Ustedes no lo cuento porque me lo dijeron los periodistas en su momento. ¿Tuvo problemas cuando vino el golpe? Porque ayer nos contaba un poco obvio. Coan, lo que vivió Menem, el encarcelamiento. No, por supuesto, no. De esa época no pienso hablar, pero digo, si hay algo que está claro es que los militares dieron el golpe contra la democracia, porque la lucha contra el terrorismo se podía haber hecho con la ley en la mano. Claro. Tal cual. Si le pero parece... bueno, lo pasé muy mal, toda mi familia, así que... Pero sí vale la pena recordar algo A ver. de Carlos Menem. En esa época. Claro, porque Carlos Menem lo meten en un barco, después lo llevan a las Lomitas, Sí. en el Chaco, un lugar muy jodido en verano. Lo mandan a Mar del Plata en invierno. Sí. No lo Mismo dejaron nos ir contó al Coan. velorio de su madre. Sí, sí. Pero cuando es presidente los indulta. No lo hizo personal. No, para nada. Miren. Ayer destacó él- lo mismo Alberto Coan, lo mismo, como si... Sí. Bueno, lo que pasa es que se vivían en las épocas con mucha... A ver, Menem me llama, yo era embajador en Italia, y me dice, Carlito, mañana voy a indultar a estos hijos. Hay que pacificar el país. Entonces yo, en la conferencia de prensa que hice, donde ya estaba Elisabetta Piqué, Claro. conté esta historia de Menem como entrada. Digo, yo tengo un amigo que le pasó esto. Bueno, es el que va a indultar porque hay que pacificar la Argentina. Bueno, lamentablemente vino Kirchner e inventó de vuelta la grieta, pero es muy importante lo que este hombre hizo en ese tema en cuanto a demostración. Mire, un juez que él nombró fue el único juez que lo condenó. Causa armas.
Es el juez, en armas. el juez Urso. Sí, yo no, prefiero no acordar. Ok, pero... El día que murió el juez, él sacó una nota de respeto al juez y a su familia. Claro. Si le parece, nos adelantamos un poco en el tiempo, nos vamos al 2000, la reforma del Estado, una de las claves de la administración Menem, y escúchese, a ver. Pero me gustaría decir que un modelo de país para el siglo XXI debe contar efectivamente con la segunda reforma del Estado. Pero esta reforma del Estado es nacional, es provincial y es municipal. En los tres niveles hay cosas que arreglar. En la nación, porque una vez que las provincias han comenzado a hacer gestiones que eran propias de la nación, no tiene sentido la continuidad de estructuras nacionales. No tiene sentido que exista ni el ministro de Educación, ni la ministra de Acción Social, ni la ministra de Trabajo, no por las personas que ocupan los roles, sino porque las tareas las hacemos en las provincias. Y me parece bien que haya políticas indicativas que deberían salir de los consejos federales de cada área. Porque realmente los roles del Estado que efectivamente tienen que existir a partir de aquellos que hacen la dación concreta y no de aquellos que hacen la ficción de un Estado que ya no está. Un Estado que hubo que demoler porque era macrocefálico, bobo y costoso, pero que sigue siendo costoso y a veces bobo. Estado bobo, ¿no? Parece un discurso de hoy. Un pre-Milei, ¿no? Un pre-Milei. Y al lado suyo Larreta, ¿no? Claro, Horacio, yo trataba siempre cuando goberné rodearme de gente que supiera gestionar. Y Horacio es un gestionador. Después uno puede discutir los temas de la política, pero conmigo trabajó muy bien, como trabajaron otros hombres y mujeres que hoy están en el gobierno, que hoy están en la oposición. Yo siempre traté de elegir a la gente como la elegía Menem. Claro. Miren, una vez Menem me dice, Carlito, vos que sabes de diplomacia, me han propuesto un hombre que viene de la mata que lo diplomacia. imita. ¿Se lo imita? Y le digo, ¿cómo se llama, Carlos? Dice, Cormillot. No, le digo, Carlos, no puede ser. Es un médico. Entonces saca un papel y me dice, Camilión. Ah, sí, le digo. Camilión con Cormillot. Camilión es un tipo muy capaz, muy inteligente, muy prestigiado en el mundo diplomático, pero de un carácter duro. Esos son los que me gustan. Yo me gusta conducir a los mejores. Si no me gustaran los duros, no te hubiera llamado. Ese era Menem. Tan seguro de sí mismo que podía convocar a cualquiera. Bueno, de hecho, uno ve los gabinetes, aquel Ditela, usted. Bueno, Ditela para mí, le digo con toda sinceridad, le quiero hacer un homenaje. Manzano, Cavallo mismo. Otro duro. Ditela, el mejor canciller de la historia argentina. Claramente. Guido era un fuera de serie. Cavallo, había que bancárselo, amigo. Porque Cavallo es un tipo muy inteligente. En la serie lo pintan como excesivamente ambicioso. Como priorizándose todo el tiempo sobre el ¿Usted anda presidente. bien con Cavallo, Carlos? Porque ayer Alberto Cohen dejó la sensación como que, bueno, que el final fue un poquito, como que se le copió la ambición a Cavallo. Conmigo hemos tenido diferencias importantes que nunca llegaron a una enemistad, pero nunca fuimos amigos, ¿no? Es un tipo difícil. Pero a lo que yo te digo es que los lunes nos reuníamos, Bauzá y yo con Cavallo para preparar la reunión de los miércoles con el presidente Menem. Y eran reuniones complicadas. Pero Menem siempre sabía gobernarlo. Cuando le ofrece de la Rúa el Ministerio de Economía a Cavallo, yo lo llamo y le digo, cometés un error. Vos no sos un ministro para gobernar sin jefe. Claro, está bien. Claro. Y tuvo razón. Claro. Ahora, si le parece, Carlos, volvemos un poco a la serie. Uno de los tópicos que aborda es el tema Menem-Mufa. Bueno, tanto ¿no? se ha hablado, Marina, de esto, ¿no? Sí, ¿Dónde claro. nace esa suerte de mito que decía que, digo, que yo no creo ni No, respecto a Menem ni respecto a nadie? Me parece un mote horrible. Es un mote horrible, descalificante. pero que la serie lo trata y trata. que, por supuesto, la Argentina entera lo trató. Nadie sabe. ¿Usted sabe de dónde nace eso? Si quiere, compartimos A ver, primero a ver. el disparador y después nos cuenta lo que sabe, Rucabo. Sí, con mucho gusto. Líder carismático. Encontrarse con Carlos Menem. Presidente. Esto lo va a pagar,
el líder carismático. Acá juegan con la idea de que nadie termina de nombrarlo, ¿no? nombra. Y de hecho en la serie hay una escena donde él, creo que a Neustadt o algún periodista le dice, pero de mí dicen hasta que soy mufa, y el periodista se queda duro. Y en la serie lo plantean como que nace en el Mundial 90 Argentina-Camerún. Claro. Bueno, les cuento exactamente. Menem viene a la inauguración, yo era el embajador en Italia. Así que todo esto lo viví con él. Y cuando perdemos con el partido que no podíamos perder, porque De Camerún, arranque, claro. acuérdense que en aquella época los chicos jodían con el chico de Camerún, ¿se acuerda? Con Sí, los sí, sí. papelitos. Sí, de calor. Claro, era querible, claro. era Claro. querible porque Eso le te ganaba dice Era Camerún, medio porque era el débil. Era hasta bizarro jugar contra Camerún. Claro, era- ¿no? Bueno. no es el fútbol No. africano de hoy. Entonces, termina el partido y teníamos previsto una conferencia, en esa época era mucho más complicado que ahora, para que el presidente hablara con Buenos Aires. Claro. Y viene el pibe de la televisión, pobre, la televisión pública, y me dice, conectado con el presidente, le digo, pibe, bueno, ¿te diste cuenta que perdimos? Claro. Entonces me dice, ¿y qué hago? Se cayó la señal, nene. Sí, chao. Entonces me doy vuelta y me sí, lo único que falta es que digan que soy mufa. Ahí arranca. Empezó la idea. Cuando llegamos a la final del Mundial, Que hablen, me llama... Que hablen ahora, claro. No, me llama 3 días antes. Y me dice, Carlito, querido, ¿voy o no voy? Ay, Dios. Entonces le digo, mire, presidente, podemos perder o ganar. Mi sensación es que políticamente van a tratar que perdemos. De hecho, nos afanan un De hecho, penal, el ¿no? penal. El penal Codesal ¿por qué? fue. Codesal, un El mexicano. árbitro, Que lo habremos puteado, ¿no? Un choreo Preguntale. total. Además no nos dieron uno que era. Pero bueno, y me dice, ¿por qué? Le digo, porque acaban de unificar Alemania. El mundo necesita que Alemania tenga Un éxito. europeo campeón, claro. No van a costar. Claro. Le digo, pero además suponga que se va bien. No pasa nada. Usted va y lo recibe en ese Claro. Pero si va mal, en serio van a decir que es mufa. Claro. Y no así. fue. Y no fue. Y No, no fue. bueno, Yo. tenía un olfato impresionante para todo, ¿no? También para eso. Si No, le ¿qué va a parece, ser Carlos? mufa? Por favor. Mire, Si le parece, compartimos un extracto de la serie para que Dale. se vaya metiendo. Este es un extracto polémico porque es el que está observando Amalia González, Amalia Yuyito González. Que no ¿Es se la nombra, Amalia? Marina, ¿eh? No, no se la nombra, No se la para nombra. nada. Pero ¿es Amalia el personaje de Virginia Gallardo o no es Amalia? ¿No? Bueno, y ahí aparece el diario con el titular explosivo. En la serie Zulema le rompe todo, toda la porcelana, todo. Y él le da una explicación muy pícara. Él le dice a Zulema, lo que viste con la vedette, Política. política, Claro. yo necesito Necesito conocimiento. que la gente me conozca. Si a mí no me conocen, no me van a votar. A mí no me sale. Dame un minuto de imitarlo, ¿eh? Sí, Dame un minuto. Dejémoslo a Carlos que lo imita mejor. no, yo digo, Menem tenía muy separada la gestión de su vida personal. Así que los que trabajábamos con él en Casa de Gobierno conocíamos casi nada, conocíamos lo que ocurría también como los demás por los diarios y las revistas. Y es muy probable que muchas cosas empiecen por la búsqueda de la popularidad, como yo les contaba. ¿Usted le lo de cree Susana ese Una momento? Jiménez. estrategia política. No. Yo no me meto en ese tipo de temas porque, como ustedes saben, yo tengo un inmenso cariño y un inmenso respeto por Zulema, así que prefiero que en ese tipo de temas hablen los que conocen o los que quieren opinar, yo no. Pero para usted eran estrategias políticas. Podría ser de todo. Tampoco pone las manos en el fuego, Carlos, diga la verdad. No, Menem era un seductor, así que seducía políticos, seducía naciones, seducía mujeres. Sí, bueno, de hecho Graciela Alfano contó que él la había invitado a vivir a Olivos, bueno, obviamente, ya separadísimo de Zulema Yoma, no estamos hablando No, de dice nada Carlos. No. Da. Susana Jiménez, él la consideraba, yo también la considero, una mujer muy inteligente, porque Susana es uno de esos personajes que por el rol que tomaron parece superficial y porque además de repente te acordás aquello de los dinosaurios si están vivos o muertos, que uno en un escenario, en una televisión, en el medio de la atención puede equivocarse, Obvio. pero esas cosas te quedan. Pero ella es muy inteligente y la Pero gente inteligente que Una de las 5 o 10 figuras más importantes del espectáculo de la historia argentina, digo, está Totalmente. bien claro, Claro, ¿no? obvio. Decir, Bueno, y tenía- tantos años de vigencia. Me voy a acordar de algo que Susana va a odiar, que lo recuerde, pero es parte también de la historia,
cuando se produce la polémica por el tema de los autos que habían sido importados con Darín, bueno, con Mercedes, con franquicia de discapacitados. Sí, los autos que aparecen entre los fardos de... Claro, que el mito popular dice que Menem le dijo a Susana, tíralo al río, tíralo al río. Es probable, no lo sé, no lo sé. Yo creo que Susana, como toda persona bella y del espectáculo, tuvo gente buena y gente mala cerca de ella. Hombres que la amaron en serio y hombres que no la amaron como creía ella que la amaba. Y bueno, la vida es así. La vida misma, Carlos, la vida misma. Claro. Y hablando de los amores de Menem, habló Amalia Yuyito González y bueno, está mirando con lupa la serie. Todavía no. Todavía no. Mañana volvemos a charlarlo. A ver qué decía Amalia. Cualquier cosa. Ya cualquier cosa, que se iban a casar, que después no se casaron, que sí, que estuvo, que la vieron en la Ferrari, que no me subí en mi vida a una Ferrari, ni la de Maradona tampoco, que la tenía a 2 pasos ni siquiera. O sea, un montón de fábulas, y bien la cantidad de cosas inventadas que yo he escuchado a lo largo de los años con el tema de Menem. Ahora bien, aparece la serie, yo ajena a todo, porque yo, primero que no sé realmente, dicen que sí, yo realmente no sé si hay algo que tiene que ver conmigo. Parecería que sí, pero no lo sé, se va a encargar mi abogado de saber, pero después que salga la serie, porque hay que verla primero. Claro. Pero yo ya voy teniendo un poco de temor, porque, viste, las series son eso, son series, y nunca sabes qué puede aparecer. Así es que estoy ahí latente con la serie de Menem. Después viene la serie de Coppola, ¿sí? Que ya ahí más o menos tengo entendido que no va a ser lo que pasó en la otra, que ya ni lo voy a mencionar más, sino que es como otra cosa. Bueno, muy bien, se vienen las series y empiezo a leer en los portales cualquier cosa que en general no crean nada de todo lo que leen en los portales respecto de esta supuesta historieta Menem, la serie. Ahí estaba Amalia. Bueno, para su tranquilidad hago spoiler, no es más que la escena que vimos. Así que Amalia, quédate tranquila. Bien, bueno, pues se refieren a ella. Para mí sí, para mí Virginia Gallardo es ella, porque la única que se sienta en la falda de Menem y está el registro fotográfico es ella, pero ahí están queda. Cumpliendo con el artículo 53 del Código Civil y entonces no la nombran. Claro. Porque si no necesitan el consentimiento. Claro, pero ella podría accionar, doctor Sigal, podría. Sí, eventualmente, a ver, la ley, lo único que protege la imagen es el artículo 53, que es muy escueto y lo deja muy abierto al libre albedrío del juez. Entonces, ante una posible denuncia o un daños, yo creo que los jueces se irían por la tangente ¿Qué pasa, no doctor, tendría... si no la mencionan? Si no la mencionan, no pueden probarlo. Inventan un personaje alusivo a... Yo tengo entendido que no lo van a poder probar porque no está mencionada y ya el artículo 53, a ver, están las redes sociales ahora, las redes sociales tienen un papel fundamental y el código necesita ayornarse a esto y hay que modificarlo respecto a todo lo que es imagen, la voz, todo, porque la verdad que no está protegido y la Ley de Defensa del Consumidor tampoco. Entonces, eso es una deuda que tienen los legisladores de ayornarse a esta época que realmente la imagen y lo que es las redes sociales es bestial con la inteligencia artificial. Entonces, tal cual. La ley se tiene que ayornar a eso. Vino también la doctora Carla Junqueira por otro tema que ahora vamos a abordar, que tiene que ver con los menores rehenes de conflictos entre adultos y los temas de restitución internacional. Muy complejo, ¿no? Muy complejo, pero también la doctora es abogada y no sé si habría un consejo legal para Amalia o para todo aquel que se sienta aludido por un personaje de ficción. Doctora, es difícil de pelear, ¿no? Y yo creo que es muy difícil, salvo que sea algo muy directo, explícito. Me da la sensación que en la serie esta mujer representa más que nada todas las mujeres de la vida de Menem, ¿no? Capaz un personaje que representa la historia
su historia con las mujeres. Algo parecido pasa, doctora, y Marina que la vio, con el fotógrafo, ¿no? El fotógrafo no es Buje, no es Víctor Buje, pero es un fotógrafo que se supone que conoció ayuda La Rioja, a hilar determinadas escenas, ¿no? Claro, y que justifica un personaje que es su hijo, el hijo del fotógrafo, que es un periodista que se supone que es quien investigaba contra Menem. Eso para mí es lo menos logrado de la serie, pues no te crees que ese chico sea el que va contra Menem, claro. Más que en ese momento Menem se peleaba con los pesos pesados, con La Nata, con Clarín, claro. No con un chico, claro, un pasante. Claro. Digo, con los pesos pesados había discusiones, pero no había pelea. Es verdad. Menem se tomaba todo con mucha... yo me acuerdo del día que... no sé, yo creo que te lo conté en off. Decían que Zulemita se había copiado. Ah, la UADE, sí. El famoso lío de la UADE. Que tenía como un auricular. El auricular, y que un custodio le estaba pasando información. Sí, no sabemos si es mito o realidad, Carlos. No, yo lo que recuerdo es lo que me tocó vivir, porque estaba... Nosotros siempre en Casa de Gobierno, no sé si ustedes se acuerdan, los periodistas funcionaban con absoluta normalidad. Sí, claro. Había una sala de periodistas. Pero cuando el presidente entraba y salía, se armaba el cordón en la puerta, ¿te acordás? Sí. Con el cordón y todos los fotógrafos del otro lado. Que también Menem rompía bastante esos protocolos, acercaba, sí, siempre saludaba, acercaba. Bueno, pero como se acercaba, él viene y me dice, vos ahora bajás y me los entretenés. Yo salgo por otro lado. No. ¿Ah? Yo bajo, me pongo a hablar con ellos y de repente veo que todas las cámaras, ¿viste? Es instantáneo. Y entonces Menem, ya sé lo que me van a preguntar. ¿Quién no se ha copiado alguna vez? Qué que lo invita. Ya está. Se acabó y lo maté desarmó. el tema, ¿viste? Lo desarmó. Maté el tema. Yo me acuerdo cuando preparamos la ida de él a Tinelli. Al cierre de campaña de la reelección. Estábamos usted invitados. Estaba con él. Estábamos invitados a Dati Longobardi, a Tinelli. A Tinelli y a... No, a Mariano Grondona. A Mariano. Ah, Mariano, ya. Y no estaba yo. No estaba. Y y le digo, ¿qué hacemos? Vos vas a esos dos y yo voy a Tinelli. Entonces me dicen, mira las mediciones. Tenía todas las mediciones arriba de la mesa. Claro, Tinelli hacía 30 y pico de puntos. Ojo que Tinelli no es sencillo. Me dice, bueno, vamos a tomar precauciones. Vamos a ensayar. Y ahí ensayamos. ¿Qué decir? ¿Qué Yo hacer? hice de Tinelli. No. Sí. Qué genial. Y salió todo bien, bueno, de hecho sí, ganar. porque había preguntas muy incómodas que yo sabía que le iban a hacer y que él... porque él fue con Zulemita. Entonces, la ensayamos y le salió todo muy bien. Que con Zulemita, Carlos, recordemos que también inaugura, en la serie lo tratan, entiendo el tema, la idea de una primera damita, le dice. Primera damita. Mire si De la Rúa hubiera ensayado, porque era De la Rúa. Y le costó el gobierno. Se fue caminando por atrás. Casi que le costó el gobierno. Casi que le costó el gobierno. Con Telenoche, a mí me llama Paula con Laura, claro. un desastre. A mí me llama la gente de Fernando y me dice, che, vamos a llevarlo a Fernando a Tinelli, ¿por qué no nos contás lo que hicieron ustedes? En esa época había un diálogo muy importante entre una y otra política. Y le digo, mire muchachos, no lo lleven. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque Fernando no es para ese lugar. Menem sí. Menem es para ese lugar, claro, y pese a ello, le digo, lo ensayamos. Y así salió. En las últimas semanas tuve 2 amenazas más. ¿Del mismo tenor? El mismo tenor, el mismo formato, quizá cambian alguna característica y estoy con botón antipánico. Ayer, por ejemplo, se me activó 3 veces. De vuelta. Claro, y se porque activa porque es táctil y entonces llevándolo ¿Ese es tu botón antipánico, Luis? No, lo tengo en el coche. Es una aplicación, ¿no? Acá adentro, quiero suponer que no me van ni a buscar nosotros te cuidamos, Luis. Sí, por eso. ¿Y hubo algún avance en cuanto a saber quiénes son? Cuando se pusieron aquellos artefactos bélicos cerca de un basurero callejero de Aptra, hay una detenida de Sendero Luminoso, una mujer que tenía 14 muertes, que tiene un antecedente y un prontuario, estaba prófuga. ¿De Sendero Luminoso del Perú? Sí. De hecho, es peruana. Sí. Ella es peruana. Y tenía un antecedente policial realmente frondoso. No sé si está referido también a mí, pero la Fiscalía reunió todos los antecedentes, porque
buscar los teléfonos y todo eso, ya lo han hecho. Además estoy seguro que, siendo Luis Ventura, la Fiscalía ya comunicó a Ciberdelito. Ciberdelito empieza a tratar de triangular los teléfonos, porque ahora con la tecnología no es tan fácil amenazar con una amenaza de bomba o te voy a matar. A ver, deja rastros como una babosa. No es lo mismo. No es lo mismo. Claro, pero utilizan lo que plantea el doctor, robados. lo que entiendo que plantea el doctor Cormache, que siempre es muy gentil con nosotros, es que cuando hay una amenaza anónima, que dicho sea de paso, califica la figura de la amenaza, porque cuando es anónima, si a mí me amenaza Leo o no sé, el doctor Rucau, que no va a suceder, yo sé quién me está amenazando, pero si la amenaza es anónima, se agrava la figura de la amenaza. Exactamente. Y es lo que dice Walter es, ¿a quién denunciás? No, pero vos denunciás el hecho en sí. ¿Cómo ocurrió la mecánica del hecho? Vos denunciás el acto de la amenaza, acto que es mucho más grave cuando se trata de un miembro del Poder Judicial y mucho más de una magistrada. Y entonces se toman a partir de esa denuncia una serie de medidas que efectivamente hoy en la Argentina no estaremos todavía al nivel de Estados Unidos, pero hemos avanzado mucho, hay mucha posibilidad de seguir. Es verdad que cuando se usan teléfonos desechables, como cuenta Ventura, la cosa se complica, pero además se complica en un doble sentido. Porque delincuentes más sofisticados son los que empiezan a utilizar mecanismos de no seguimiento. Tal cual. Tal cual. Gente de terrorismo internacional en la Argentina hay hace rato. Sí. Nosotros tenemos, recuerden ustedes, la base más importante de Hezbollah está en Brasil. Bolivia es un país dividido al borde de una guerra civil, con dos líderes, Arce, el presidente, Evo Morales, el vicepresidente acusado de pedofilia. Ambos están apoyados por dos cárteles distintos de drogas. Sí. Entonces, hay mucho que nos rodea que puede ser peligroso. Entonces, cuando uno lo amenaza... Y hablar después del pacto con Irán, ¿no? Les pido un punto Cuando uno lo amenaza, hay que hacer la denuncia rápidamente. Sí. Y primero que nada hay que ir a hacer la denuncia y después hacerla pública, para permitirle a la Fuerza de Seguridad e Inteligencia tener un Lo que pasó en la causa Canosa, lo hemos hablado lo mismo. Primero hacer la denuncia y después salga el resultado. Si nos dan un minuto, nos vamos a la pantalla. Hay un nuevo documento que tiene que ver con el reclamo de Antonella Menem en relación a la sucesión de su padre, de Carlos Menem Jr. Esto hablaba Cormache, María, claro, ¿no? Exactamente, es un documento exclusivo. Dice, denuncia, acredita bien del acervo hereditario, solicita se intime, dice, vengo a poner en conocimiento de su señoría que quien fuera mi padre en vida poseía un reloj de pulsera marca Rolex Presidente, serie, bueno, es un Master 2, y que el mismo fue levantado al momento del fatal accidente en donde perdiera la vida mi progenitor. Ahora bien, luego de esto fue el mismo colocado en el Museo del Bicentenario, cito en Avenida Paseo Colón al 100, Cava, allá por el año 2011, a fin de ser exhibido. Luego el mismo ha desaparecido. Y nadie sabe quién lo retiró de ahí. Exacto. Cormache tiene ¿Hay una algunas teoría. sospechas o hay algún documento, según la información del Museo del Bicentenario, habría sido alguien del círculo intimísimo del expresidente Menem? Dice, a fin de ser exhibido, luego el mismo ha desaparecido. Según averiguaciones, me informan que el mismo fue retirado por la señora Zulema Yoma y por Zulema María Eva Menem. Al momento del retiro del mismo estaba como director del Museo del Bicentenario el señor Juan José Ganduglia. O sea, acá ya hay una denuncia concreta de que habrían sido Zulema y Zulemita quienes retiraron el reloj. Se sirve citar a prestar declaración testimonial a las señoras Zulema Fátima Yoma, se sirve a citar a prestar declaración testimonial a Zulema María Eva Menem, se libre oficio al Museo del Bicentenario a fin de que informe acerca de quién retiró el reloj. Ahora, tenemos un cierre antes de ir al doctor Cormace. A mí me sorprende porque el dato que yo tenía era que había sido un ex funcionario del presidente y no su familia. Se cita a prestar declaración testimonial al señor Juan José Ganduglia, quien era titular del Museo del Bicentenario, ¿no? Y ahí firmado por el doctor Cormace. Ahí tenemos el reloj en la mano de Carlitos, en ese momento piloteando o casi piloteando, a punto de pilotear el helicóptero. Ahora, doctor Cormace, ¿usted tiene acreditado que Zulema y Zulemita retiraron el reloj? Porque alguien para llevarse un reloj del Museo del Bicentenario tiene que firmar alguna documentación, no se lo van a dar por más que sean Zulema y Zulemita. Sí, también está la teoría de que una persona del riñón de la familia se presentó con un poder, perdón, se presentó con un poder y retiró ese reloj. Tenemos la misma información
que creo que estás manejando vos, Marina, de quién es esa persona. Yo tengo un nombre, pero no le quiero yo también tengo ese nombre. Delito. Sí, tengo ese nombre, no lo tengo alguien muy cercano a Menem que no era Cohen. No. No, incluso también se dice Ni que... Corach. Se dice también que sería testaferro de muchos bienes también del doctor Menem. Esa persona. Pero bueno, como no tenemos la prueba suficiente, estamos citando a la familia directa para que dé testimonio de esta situación. Sí, ahí me describe el doctor Estorto, que quiere por supuesto salir al aire digo, no, me parece abogado que el ánimo no es Zulema cruzarse ni nada, pero quiere aclarar una y otra vez el tema del reloj. Sí. Ahora, el reloj era muy caro al sentimiento del expresidente, no sé si usted está muy en el detalle, porque en su momento se pierde de la escena de, vamos a decir, de la tragedia, para mí un atentado, para la justicia por ahora un accidente, y Menem activa los mecanismos de inteligencia para recuperarlo, creo que se lo había... Yo no recuerdo que de la escena hayan desaparecido cosas, mucho menos en el hospital. Yo estuve en el hospital cuando Carlitos recién había fallecido. Bueno, usted recién recordaba eso. Sí. Y todo lo que Carlitos tenía con él estaba resguardado por las fuerzas de seguridad que intervinieron. Ustedes recuerden que se trataba del hijo del presidente de la República y en consecuencia había un mecanismo de seguridad. Incluso estuvo muy cerca de los instantes finales de la vida de Carlitos, que por supuesto peleó hasta el final, llegó muy mal herido al hospital de San Nicolás o de Ramallo, no me acuerdo. Muy pocas el médico, que luego fue intendente, ya me voy a acordar del nombre, también estuvo el doctor Feli. Sí, además yo estuve después con el juez de la causa, así que conozco muy bien el tema, pero lo que sí quisiera aportar es que para sacar un objeto del museo se necesita un recibo protocolizado. Todo lo que está dentro del Museo de la Casa de Gobierno integra el patrimonio del Estado Nacional. Claro, porque el Museo del Bicentenario es Casa de Gobierno. Es del Estado Nacional, claro, no solo de la Casa de Gobierno. Y el funcionario que esté a cargo, si entrega un bien sin la autorización de protocolo, no sé en qué año fue eso, pero si lo entrega... Ya después de la muerte del expresidente, ¿verdad? Sí. Después del 2020. ¿Sí, en gobierno de quién? De Alberto Fernández. Ah, bueno, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa acá. Claro, no nos deja muy tranquilos. Estamos hablando del peor presidente de la historia argentina. Sí, señor. Así que puede haber... Bueno, en esa Casa de Gobierno han pasado evidentemente tantas cosas. Nunca hemos tenido un presidente onanista. Hemos tenido muchos presidentes seductores, pero onanista uno. Tal cual. Ahora, Carlos, ¿accidente o atentado lo de Carlitos? No, accidente. Pero le voy a decir lo mismo que a Cohen, que nos dio la misma respuesta que usted. Vio que en el último tiempo de su vida el expresidente acompañó a Zulema en la idea del atentado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Usted cree que fue un gesto de amor? Absolutamente. Que es un poco va de la mano, Carlos, con lo que usted le dijo en las últimas charlas que ha tenido con Menem. La mujer de mi vida fue Zulema. Zulema, primero es la madre. Segundo, a ella le llevaron pruebas posibles de impacto sobre el fuselaje del avión. Sí. Se hizo una pericia de gendarmería, esos impactos eran posteriores al accidente. Carlitos era un personaje maravilloso. Lo que está diciendo Carlos es que fue baleado el fuselaje del helicóptero. Eso es lo que decía. Cuando estaba arrumbado los restos del... Posterior. Posterior. Sí, además de hecho, es muy fácil eso verificarlo porque había óxido. Se hace una pericia. Se hace óxido en la chapa. Aclaro, Carlos, que me refería al doctor Pasaglia, que es quien recibe prácticamente a Carlitos cuando... Pero disculpame, después de la causa ¿Sabe qué, era doctor? otro, pero Está el doctor Estorto en línea. Solamente le quiero terminar de decir esto. Zulema es una persona maravillosa que siempre creyó que a su hijo lo habían matado. Sí. De hecho, dice que en el cajón no está el cuerpo de su hijo. Bueno, pero en el final de su vida, Menem recupera a su familia. De la mano de Zulemita, se encuentra con su mujer. ¿Por qué no le va a decir sí? Y fue un accidente porque hay 13 testigos muertos. Eso es lo que no se entiende, ¿no? Bueno, porque la Argentina es el país donde periodistas, abogados y analistas suelen creer las conspiraciones más rápido que la realidad. ¿13 testigos muertos es una conspiración? Y yo no los maté, querido. ¿Qué querés que te diga? No sé quiénes se murieron. Lo que te digo está muy claro todo lo que ocurrió porque se hicieron todas las pericias en ese momento. Yo ya no era más ministro de Interior, pero el ministro de Interior era Corach y ordenó todas las pericias
Corach también estuvo convencido siempre de que él pidió todas las pericias en ese momento, todas las pericias las vimos, todas las pericias se lo dieron a los periodistas serios de la Argentina. Tantos avanzados. Les pido un punto, acá está el doctor Diego Estorto. Doctor, lo saludamos antes de la pausa. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, gracias por interesarse en salir al aire. Hola, feliz a todos. ¿Cómo está? La verdad que Marina, no sé cómo. ¿Sabe que lo escuchamos Diego, muy mal, se Estorto? lo escucha entrecortado. A ver si usted se puede acomodar un minutito. Está en un lugar de mala señal. ¿Usted no se escucha bien? Ahí sí. Ahí se lo escucha mejor. Bueno, les decía, feliz Día de la Patria para todos. Gracias, igualmente. La verdad que causa ya, digo, no sé qué término utilizar, escuchar a la contraparte, asegurar cosas que no están siquiera subjetivamente probadas en el expediente. Le preguntaría, no me gusta cruzarme, hoy es un día de familia, pero ¿de dónde sacan ahora una denuncia del reloj? ¿Quiere que le expliquemos al doctor Comarchi al aire la denuncia del reloj? ¿Le explicamos a ver por qué el reloj no está? ¿Por qué? Si lo explicamos, pero con palabras, pero terminemos de vender humo, chicos, por favor. Estamos involucrando a chicos, estamos involucrando a los hijos de Zulemita. Terminemos de vender humo, terminemos con este tema que está más claro que el agua. Hubo una sucesión, hay una sucesión. Es irritante esta situación. Y perdónenme que cada vez que se toque este tema voy a estar yo, porque la verdad que es algo personal esta situación de querer inventarles historias a Zulema ahora, que el reloj lo retiró Zulema Yoma. La verdad que esto es una novela que la verdad que está llevada a cabo por un colega que quién sabe, no sé, no tengo el gusto de conocerlo, pero quién sabe, no sé, le gusten las cámaras, le guste estar exponiendo situaciones las que no son. Si ustedes se fijan, les voy a dar un dato para que lo tengan en cuenta. Sí. Si ustedes se fijan en el Instagram de Carlitos Nair, sí, fíjense a ver si encuentran el reloj que está reclamando ahí el doctor Bueno, es un buen dato. ¿Usted revisó el Instagram de Carlitos Nair? No, yo no estoy en Porque esas lo que cosas, dice el doctor Estorto es que lo tiene Carlitos Nair. Yo no hago de esto un tema personal como lo hace el doctor. Para mí es un tema judicial, no es personal. Y no me gustan las cámaras. Si es judicial, ¿por qué no lo trata en la justicia, doctor? Lo presentamos. Sí, la denuncia está presentada, doctor Estorto. Eso lo chequeamos, por supuesto. ¿Pero qué eco tuvo en la justicia, doctor? Estamos esperando. Si es imparcial... ¿Cuánto hace que está esperando, doctor? Esperemos que tenga un buen eco. Si es ¿Cuánto hace que imparcial. está esperando? Porque están amenazados los jueces. ¿Cuándo presentó la denuncia, doctor? ¿Están amenazados los jueces? Ayer. ¿Están amenazados los jueces? Sí, se lo contó la jueza a mi clienta personalmente. ¿Usted sabe lo que está diciendo en televisión? ¿Tiene idea de lo que está diciendo? Por supuesto que sí, por supuesto. ¿Usted está diciendo que una jueza le dijo a su clienta que fue amenazada? Sí, por supuesto. ¿Y la jueza no hizo la denuncia? No la hizo, no la realizó. Tenía amenazada a toda su familia. Doctor, usted se vanagloria y tiene 5 causas ganadas en la causa Menem y usted se vanagloria de eso, pero... No, yo no me vanaglorio de nada, yo me vanaglorio de la realidad y de la justicia, del éxito de la justicia. No está viendo la justicia les imparcial. pido a los dos un punto acá porque lamentablemente tenemos que ir a la pausa. Doctor Estorto, gracias por la aclaración, quedó súper claro su punto. Por supuesto lo invitamos para mañana o para cuando Lo usted último, pueda. Marina, Sí. en el teléfono del pastor, tenés algo para que le muestre al doctor Comarchi. Ahora lo vamos a mostrar después de la pausa. Bueno, después de la pausa ahora lo mostramos. Así completamos. Diego, gracias. Gracias, doctor Estorto y gracias, doctor Rucauf, porque ha sido un gusto tenerlo para recrear esta época. Trabajar con vos y Pastor es un placer, porque son Gracias, Carlos. Le tenemos un enorme aprecio. Tenemos nuestras diferencias, por supuesto. Por supuesto. Pero yo soy de Racing. Claro. No, en eso nunca. En eso no. Y entonces, yo soy de Racing. ¿Y entonces en qué? ¿Por eso? ¿En qué tenemos diferencia? Una diferencia. No me ¿Nos acuerdo. hemos peleado alguna vez? Nunca se pelean. ¿Y entonces, para qué las querés inventar? No tenemos diferencia. Yo aprovecho, Carlos, como le dije antes, que fue muy generoso cuando lo llamé por el libro de Isabel. ¿Cómo ha sido siempre? Me respondió todo lo que yo le pregunté. Sí. Periodista como usted siempre hay que responderle. Muchas porque gracias, usted es un Carlos. muy buen periodista. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Lo último, una frase que le dejó Menem, esa que le aparece como mantra de vez en cuando. No. Me dejó tantas. Elija una. No, porque ¿sabés lo que pasa? La televisión es jodida. Si fuera radio esto,
íbamos a una pausa y volvíamos y yo me tengo que ir. No los voy a defraudar. No, no, esa es una muletilla de campaña. En todo caso, lo que Menem siempre a mí me agradeció fue decirle la verdad en privado, ¿no? Esa fue la respuesta cuando Bauzá le dijo, ¿por qué Carlos? Porque le dijo, es el único que me dice siempre la verdad en privado. Vos también, pero no te puedo elegir. Le pregunto lo último que se lo preguntamos a Koban. ¿Se guarda secretos de Estado? Pero obviamente, obviamente, es mi obligación. Es mi obligación. Gracias en la por medida haber que venido. te juega la República, lo primero es siempre la República. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.